Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Hoy toca el análisis de Emporio Armani Diamonds para hombre. Aquí está y pues toca lo que toca, que es sacarla de la caja y darme la pertinente aplicación. No, esto va así, esto no lleva ningún tipo de nada, esto es hacer así. Y San Serenín del Monte. Señoras y señores, aproximación. Emporio Armani Diamonds for Men con su logotipo del aguilucho. Y pues nada, estamos hablando de una versión 30 mililitros, que es lo mismo que una onza, no hay más misterios. Aquí están las advertencias de la firma, composiciones químicas, y esto es lo que pone en la parte inferior para que todo el mundo vea que esto es un producto completísimamente original, tan original como que se ha comprado en Armani Beauty. Así que así abrimos y sale por aquí. Caja completísimamente al uso, con un troquelado normal y convencional dentro de lo que es el selectivo Armani. Esta es la botella de 30 mililitros que van engastados aquí, ya estáis viendo que lleva el vaporizador cubierto con esta zona plástica cromada. Y el vidrio va tallado, tiene forma, está ondulado, es un vidrio ondulado y tiene forma cuadrada. Vaporiza tal que así. 1, 2 y 3. Va estupendamente. Así que, señoras y señores, vamos a la silla. Primero una consideración y es dar las gracias a Armani Beauty porque se han tirado el rollo que te pasas y esto de aquí me ha salido completísimamente gratis. Ya lo he comentado en otros vídeos y es que resulta que este pedido de aquí se fue a la casa de alguien, que no sé quién, pero y además no en mi pueblo siquiera, o sea, en mi pueblo ciudad, porque es una ciudad, pero que ni siquiera aquí, o sea, es que se lo llevaron a otro sitio y yo decía, ¿pero cómo es posible esto? Pues sí, fue posible. Me puse en contacto con ellos, me dijeron, oye, que esto ya se ha entregado, y yo, ¿what? ¿Cómo que se ha entregado? Sí, se ha entregado. ¿Pero quién ha firmado eso? Yo no lo tengo, no lo he recibido jamás. Ponte en contacto, me dicen, ponte en contacto, les eché un paquete por eso. Ponte en contacto con la empresa de transporte y que ellos te digan dónde está, a ver qué es lo que ha pasado con el paquete. Me pongo en contacto con la empresa de transporte. Tengo que marcar un 902. Me gasté un pastizal en la dichosa llamada porque además no lo cogían ni a la primera siquiera. La empresa de transporte, tengo que decir que Armani Beauty, por favor, cambia, porque encima te está costando dinero el estar trabajando con esta gente. Bueno, me pongo en contacto, al final lo consigo. Me llama el transportista, me dice que lo había entregado en otro sitio. Digo, pero tú no sabes la dirección, si está clarísimo dónde tienes que entregarlo. Si es que además es que no hay pérdida con todo. Además es que puse todo para que nada se escapara y que llegara. Y siempre lo tengo que poner todo y especificarlo muy bien. Pues no. Ni por el nombre de la calle, señoras y señores, ni por el nombre de la calle. Bueno, pues con la misma me volví a poner en contacto con ellos, me entregaron el paquete, que yo creo que estaba abierto, ya estaba manipulado. Me puse en contacto con ellos y les dije, mira, esto parece que en principio no, pero esto está manipulado. Esto lo han abierto, es que estoy seguro. Entonces me devolvieron el dinero, pero yo les eché el puro. Primero por el transportista y segundo porque me hicieron llamar a mí, cuando son ellos los que deberían de mover el culo y decir qué ha pasado con mi paquete. ¿Que yo tengo que gastarme encima el dinero? Bueno, pues tengo que darle las gracias porque no me cobraron esta de aquí, que al final pues saldría por, no sé, me parece que eran unos 30 euros, algo así. Salía semi-pseudo económica, ¿eh? Y al final me salió más económica porque no me la cobraron, pero no veas el gasto de teléfono al 902, ¿eh? Y se lo dije, digo, esto no puede ser así, una empresa premium debe trabajar con empresas premium y no con churrichusquis que entregan el paquete donde se les cruza por quitárselo de encima. Y luego además, y ya aprovecho y digo más, y ya me centro con ella, menudos comentarios tiene la empresita en cuestión en internet. O sea, desde luego de las mejor valoradas no está. Yo me lo haría mirar. Y encima trabajan a nivel nacional. O sea, es que tienen el completo. Señoras y señores, esta de aquí que es la protagonista. Las notas de salida, corazón y fondo de esta ricura. En la salida tenemos bergamota y madera de kayak.
con un corazón de vetiver, cedro y pimienta de Sichuan. Y un fondo de cacao y ámbar. Bueno, esta de aquí quiero que tengáis muy claro de que es un concepto, esto sí que es un concepto italiano en el vestir. Es un concepto italiano en el vestir porque es uno de toilette al más puro estilo italiano y es uno de toilette que yo creo que ha sido concebido o fue concebido más que nada para vestir la ropa, no para vestir a quien la porta. Esto hay que globalizarlo y hay que especificarlo un poco mejor. Pero antiguamente, sobre todo quien sigue, por ejemplo, las firmas como Acqua di Parma, sabe que Acqua di Parma se utilizaba para darle aroma, estoy hablando del agua de Colonia, a las prendas de sastrería masculina. Entonces cogían las prendas de sastrería masculina y las vaporizaban. Huele muy rico, es que las cosas como son. Y esto se quedaba impregnado en la ropa y les daba aporte y prestancia. Y esta de aquí, en mi concepto, la veo más para eso. No tanto en cuanto a vestir al hombre, que evidentemente viste al hombre por supuesto, pero es precisamente, yo creo que es un concepto, además es un concepto bonito, es un concepto así como muy retro, en lo que yo lo entiendo, para vestir la ropa, para perfumar la ropa, para que cuando un hombre se ponga su prenda se sienta especial porque sabe que lleva la ropa perfumada. Y creo que ese es el sentir que tiene precisamente Diamonds para hombre de Armani, el vestir la ropa. Y también cuidado porque Emporio es la división económica de Giorgio Armani. No estamos hablando, porque sabéis que tiene distintas divisiones, Giorgio Armani Privé, Armani, Emporio, y Emporio es la línea más juvenil, pero dentro de que Emporio es la línea más juvenil y más económica, al menos que yo sepa hasta la fecha, es un concepto para vestir ropa, porque es que huele fenomenal. Esto te puedes estar echando así al día porque es que es un concepto de toilette, es un concepto que hay que refrescar, es un concepto que dura como mucho 4 horas. Voy a ser tirano porque es cierto, 4 horas, pero hay que volver a refrescar porque es una obligación tener que refrescar esto en 4 horas porque es un gustazo. Y de verdad que es un concepto muy chulo y además dentro de la división económica de Armani, entre comillas, porque sabemos que valen una pasta, aunque sea la división económica de Armani. Cítrica a morir, que hace la transición hacia el vetiver y el cedro y la pimienta de Sichuan de una forma completísimamente cítrica, ligeramente balsámica y hace de ella que sea un concepto unisex. Es que una chica se la puede poner sin ningún tipo de problema, pero es por eso, porque es un concepto tan sumamente cítrico que no da problemas a la hora de que una mujer pueda vestirla. O sea, es que es un concepto completísimamente abierto. No hay nada, ni siquiera por el toque de vetiver. Es que el vetiver se utiliza en la perfumería femenina también. Y luego encima esta que lleva trazas de cacao, pues ya para qué quieren más. No es dulce tampoco, No nos llevemos a engaño. Es una fragancia amaderada, yo la entiendo amaderada, cítrica o cítrica amaderada. Pero el toque de cacao que se pueda sentir es un toque de cacao que simplemente está dando matices, pero nada más. No busquemos lo que no hay porque es que es un matiz de cacao para ensalzar al resto y al conjunto. Punto pelota. Cacao que además tengo que decir que va en el fondo junto con el ámbar. Ámbar que es la mezcla del patchouli con la vainilla. Y muy medido, muy controlado, ligeramente endulzado, pero sin llegar a unas trazas dulces, pastelosas, ni nada de eso. Porque es que ante todo es madera con cítricos. Es la típica fragancia, vuelvo a repetir, un concepto italiano a más no poder, para vestir la ropa y para que un hombre se sienta elegantón. Que te pongas tu ropa, da igual la que sea. Ojo, cuidado, porque cuando digo ropa no entremos en el concepto de traje. Hay ropa sport o de concepto sport que puede parecer que vale 2 duros y que es ultra mega cara y viceversa. Esto no nos encasillemos. Por favor, un poco de mente abierta. No nos encasillemos en los trajes y en las oficinas, que es un aburrimiento de verdad. O sea, es que ya está bien, estoy cansado ya del tema de la oficina y mucha culpa de eso lo tiene la publicidad de Hugo Boss. Toda la publicidad de Hugo Boss es en oficinas, edificios cosmopolitas. ¿Pero esto qué es?
Es que no existe otra forma de vestir, pero hace falta ser carca para estar pensando que un tío para sentirse elegante tiene que vestir un traje. Pues no hace falta vestir un traje para sentirse elegante. Y esta de aquí da perfectamente el tiro en eso. O sea, puedes ponerte lo que te venga en gana y sentirte como un sultán. Claro, no sé cómo se sentirán los sultanes, pero sentirte como un sultán. Claro, si es que es verdad, no hace falta los trajes, hace falta dar prestancia a la ropa, que tú vayas cómodo, sentirte bien de verdad, y esto es el aporte, que es lo que digo siempre, porque es que es necesario estar repitiendo estas cosas, porque yo digo una cosa como esta, y luego llega Pepito Jiménez y dice, esta fragancia es la elegancia sublime. Esta fragancia te va a dar todo lo que no tienes. No, esta fragancia, si tú no tienes nada, no te va a dar nada. O sea, te tienes que querer tú y punto pelota. No me voy a redundar más. Recomendable 100%. Teleproyección es corta, ¿vale? Aquí tenemos como mucho 50 centímetros, 1 metro en la salida, y es que es así, porque es de proximidad, no es algo que proyecte a lo bestia, ni muchísimo menos, es todo muy cortito, se queda corta, y se queda en la proximidad y distancia pegaica a la piel, pero muy agradable, muy sutil. Además, es que en el tiempo que dura, las 4 horas que he dicho, 5 a lo sumo, vais a disfrutarla mucho, porque la vais a sentir, no la vais a perder nunca de vista. Va a estar corta, pero es le pasa muy mucho lo que pasa que estamos hablando, eso en la comparación, es un poco así, porque mi Sony Pulgón es en distancia corta, pero estamos hablando no de PagFam, pero que sepáis más o menos el concepto, que se queda corto, se queda en piel, pero se queda presente, no desaparece, la estás sintiendo, tú estás hablando, te estás moviendo y la sientes, pero que de verdad es que hacer así es una pasada. Es una pasada. La recomiendo 100%. Si la podéis encontrar a buen precio, tirarle sin miedo, pero si os gustan las fragancias de refresco, que cuidado, que no hace falta estar refrescando cada 2x3. Yo es que me doy mucho al show, hago el espectáculo, pero esto te lo echas por cada cierto tiempo, que no es un refresco continuado de venga, tengo que... No. Llega tu cuarta hora, te la das otra vez, te sientes limpio, una sensación súper limpia, porque además esta sí que tiene una sensación de limpieza y pulcritud jabonosa. Da esa sensación de limpieza porque además también, evidentemente, como lleva notas, aunque sean sintéticas, que dan aportes de nerolí, notas de flor de azahar del naranjo, etcétera, etcétera, pues tienes esa sensación junto con rosa, aunque sea sintética, la lleva y lo notas y la vas sintiendo y se nota esa pulcritud y esa limpieza en el vestir. Tenerlo muy claro que no solamente es un concepto que no, A, B, C, D, estas son las notas en aceites esenciales más reseñables, ojo, porque todo lo demás va en notas que la firma no considera necesario decir, pero que realmente van incluidas dentro de la formulación, en aceites esenciales y en composición química, ¿eh? Entonces, eso son cosas que hay que tener en cuenta. En fin, señoras y señores, que aquí está esta Emporio Diamonds para hombres, recomendable de todas, y voy a soltar la botellita ya mismo. Aparte de darle las gracias a L'Oreal Beauty por no haberme cobrado el paquete con el que hubo todo el follón, deciros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Recordar, mes de octubre, mi libro ahí a full. Espero que sea un libro así como muy gordo, que salgan muchas páginas, se escriban solas, ya está escrito. Nos vemos enseguida, muchas gracias. Gracias además por todo vuestro apoyo. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Holding up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.